Hola, hola chicos, buenos días, bienvenidos a una nueva clase virtual. Espero que estén muy bien y que el fin de semana hayan disfrutado del desafío familiar junto, pues, valga la redundancia, con su familia y que hayan disfrutado, pues, de esa receta que realizaron. El día de hoy vamos a hablar sobre literatura romana para terminar con nuestros temas del segundo periodo. Entonces, a continuación les voy a compartir las diapositivas sobre literatura romana. No olviden que deben tomar apuntes y enviarme evidencias a WhatsApp o al correo. Entonces, el tema del día será literatura romana. Entonces, ¿qué sabemos sobre la literatura romana? Pues Roma creció y se desarrolló hasta formar uno de los imperios más grandes e importantes del mundo, el cual todos conocemos pues como el Imperio Romano. Este importante imperio se mantuvo en contacto con otras culturas distintas, intercambiando costumbres entre sí. Sin embargo, chicos, solo una logró dejar una huella significativa y esta fue la cultura griega. Entonces los romanos toman y tienen, digamos que algunas cosas de la cultura griega. Les sirvió como modelo a los romanos para que se organizaran de forma social. También, digamos que copiaron, o bueno, les tomaron cosas de la literatura, perdón, de los griegos, como fue el arte y la literatura. Entonces, gracias a esas influencias que dejó el estilo griego, Roma en sus obras adopta muchas ideas que son propiamente griegas, sin embargo, conservan su propia lengua, es decir, el latín, la cual es considerada como una lengua muerta, pero en la época antigua y medieval fue de gran relevancia. Recordemos que nosotros, eh, dentro del origen de la lengua castellana, pues tenemos palabras del latín vulgar. Entonces, indaguemos sobre la literatura romana. Presenta previa a la influencia de los griegos, es aquella que busca explicar su origen por medio de mitos y leyendas, la cual se le dio el nombre de literatura romana en indígena. Y aquella que posee gran parte de la cultura griega es llamada imitada. Bueno, la literatura romana indígena dejó muy pocos rastros y solo nos ofrece fragmentos, no precisamente provienen de Roma, de la misma forma que posee ensayos de arcaísmos que provienen de los tiempos de la República y de los emperadores. La literatura romana imitada se encuentran muchas obras de gran importancia cultural que identifican a la literatura romana, ya que es aquí donde se encuentran obras completas a diferencia de la literatura romana indígena. Recuerden que la literatura romana indígena solamente se encontraban fragmentos, acá ya se encontraban obras pues completas. Se basan en la inspiración de la individualidad, sin embargo conservan un carácter tosco identificado con el genio agrícola y a su vez religioso, el cual proviene de los primitivos romanos. Dentro de la literatura romana principalmente se divide en 5 épocas, desde el origen de Roma hasta Livio Andrónico, desde Livio hasta la muerte de Sila, desde la muerte de Sila hasta la muerte de Augusto, desde la muerte de Augusto hasta el reinado de Adriana, perdón, de Adriano, y desde Adriano hasta Rómulo Augusto. Algunas de las características de la literatura romana, chicos, fue un reflejo de la sociedad y sus mentalidades en esa época, las cuales resaltaban características como la importancia de la transmisión oral, pues debido a que la población tenía un grado alto de analfabetismo, el medio más común para difundir pues la literatura se convirtió en el modo oral, es decir, se hablaba. Poca gente tenía acceso a la educación, entonces eran muy pocos los que sabían leer. Carácter anónimo de sus autores, las obras no estaban firmadas ni tenían el nombre del autor. Eh, la finalidad didáctica o modalizante, en muchas ocasiones la literatura tenía un fin, el cual era determinado por sus autores y en ocasiones el fin era religioso y buscaba influir en los oyentes o en ocasiones que servía como propaganda en los valores de un rey. Uno de los géneros literarios pues era el género lírico, que el autor quería transmitir sentimientos y emociones o sensaciones respecto a una persona o un objeto que lo inspiraba. La expresión habitual de género lírico, pues ese es el poema, y en muy pocos casos es en prosa. Recuerden que los poemas están casi siempre escritos en verso. Otro de los géneros literarios era el género épico,
que presentaba, pues el autor presentaba hechos legendarios, elementos imaginarios y que generalmente querían hacerse pasar por verdaderos. Otro de los géneros fue el género dramático, obras escritas que tienen por finalidad ser representadas a los emperadores. La literatura clásica clasificaba las obras en diversos géneros literarios que aún perduran actualmente. Esta clasificación se creó en Grecia, pero pasó al latín con unas características comunes. Los géneros literarios creados en Grecia se variaron mínimamente en Roma. Recordemos que en Roma o el Imperio Romano tomó muchas cosas del Imperio griego. Los géneros literarios han variado en Grecia y en Roma, tenían una clara distinción formal. Estas distinciones entre géneros eran tajantes, ya que afectaban el estilo, los temas tratados y al dialecto en que se redactaba. Entonces recuerden que cuando se traduce de un idioma a otro, pues muchas cosas cambian o muchas palabras cambian. Gracias a Aristóteles, el mundo helenístico continuó con el estudio teórico de la literatura. Esta tradición pasó a Roma, donde Horacio, que fue un romano, y hace parte de uno de los autores de la literatura romana. Eh, eh, Gracias a él se creó la terminología propia de la literatura, se crearon en Roma términos como anáfora, poesía, anecdoque y prosa, que ustedes ya conocen algunas. La anáfora es parte de una figura literaria, la poesía pues es un género literario y la prosa pues es la forma como está escrita. En Roma hubo algunos géneros literarios propios. Los romanos distinguían en el teatro obras de origen griego, fábula pagliata, y de origen itálico, la fábula togata. El género más importante de los genuinos romanos fue la sátira, satura, en latín, un guiso que mezclaba de todo, pero el rasgo común era la crítica. Autores de la literatura romana, Cicerón, eh, algunas de sus obras fue De Oratote, De Inventione, Brutus, Orador, Partitionis, Oratorie, De Optimo Genera Oratum. Recuerden que son como obras escritas en latín, ¿no? Y este era el latín. Las personas que escribían, recuerden que habían dos tipos de latín: latín vulgar, que eran los que hablaban las personas que el pueblo, y el latín formal. Julio César, una de sus obras es La Guerra de las Galías, La Guerrera Civil. Juvenal, obras sátiras. Seneca, obras de Providentia, de Constantia Sapientes, de Ira. Muchas de estas obras de Seneca no fueron traducidas, entonces están en latín. Recuerden que el latín es una lengua muerta, pero en Roma los monasterios enseñan latín y muchos de los sacerdotes hablan latín. Uno de los más importantes fue Virgilio, fue uno de los más conocidos con sus obras bucólicas, geórgicas, Eneida. Nepote, De Viris Illustribus, Crónica, Exempla, Vidas de Catón y Cicerón. Bueno, chicos, digamos que este es como un resumen de lo que fue la literatura romana. Recuerden que para nosotros ponernos a estudiar todas estas literaturas y esta literatura universal, pues uno tiene que tomarse mucho tiempo. Se los cuento como, o se los transmito a grandes rasgos de forma muy general, para que ustedes tengan en cuenta pues este tipo de literaturas y cómo ha avanzado a través de los años y a partir de tantos movimientos y de tantos eh, corrientes artísticas y culturales, cómo va cambiando la literatura y cómo va cambiando todo a través, pues vuelvo y repito, a través del tiempo. Es importante que ustedes tengan en cuenta esta literatura universal, ya que es cultura general. Muchos de estos señores, autores, pintores, son importantes porque hacen parte de nuestra historia y que tal vez nosotros vamos a muchos sitios y encontramos este tipo de corrientes que dejaron ellos. Por ejemplo, cuando estaban ustedes por allá en décimo, hablábamos del Renacimiento y en las iglesias hay obras renacentistas como los techos de las iglesias, bueno, no los techos, la parte al interior de las iglesias, creo que se llaman las cúpulas,
de las iglesias están pintadas con obras renacentistas, entonces pues nosotros tenemos muchas corrientes y moldeamos e imitamos muchas, mucha literatura, arte, pintura de Grecia y de Roma, que fueron grandes imperios. Entonces, chicos, por hoy pues les dejé como un pequeño resumen de lo que fue la literatura romana. Eh, el día miércoles vamos a terminar con los temas del segundo periodo, ya que la próxima semana empezamos a evaluaciones, entonces vamos a terminar con de forma general, lo que es la literatura universal. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me la pueden hacer y yo con mucho gusto se los respondo. Por favor, los trabajos que tengan pendientes, necesito que me los envíen cuanto antes. Recuerden que estamos a 2 semanas de terminar el periodo y dentro del acuerdo pedagógico pues estaba el cumplimiento y el compromiso en la entrega de los trabajos. Chao, chao chicos, nos vemos el miércoles en un nuevo video.